Muchos quizás lo escuchamos pasajeramente en algún momento de nuestros estudios secundarios. Hoy quizás su nombre apenas nos parezca conocido. Es la triste historia de muchos artistas nicaragüenses cuyo legado logra apenas encontrar un espacio en el rincón de nuestro olvido. Pero ¿cuánto hizo este hombre por nuestra música? Nació con la estrella del talento, lo pulió con esmero y se entregó por completo hasta su prematura muerte a causa de una lamentable enfermedad. José de la Cruz Mena en nuestro programa de hoy. Bienvenidos. El padre miraba su talento con gran orgullo. Ese niño, nacido el 3 de mayo de 1874 en León, era un genio de la música. Don Januario Mena le había enseñado a su pequeño hijo José de la Cruz las destrezas necesarias para ejecutar el cornetín. José fue el menor de los hermanos Mena y le enseñó a tocar el cornetín. Y José de la Cruz Mena llegó a ser un virtuoso del cornetín. Fue el instrumento que prefirió él. Él tocaba otros instrumentos, el pícolo y guitarra, etc. Pero el cornetín fue su instrumento preferido, ¿no? De manera que sus primeras lecciones de música las recibió de su propio padre, don Januario Mena. Que es una trompeta un poco más pequeña. Y a su temprana edad, pues con maestros locales comenzó a despuntar como un músico prominente. El cornetín era el equivalente a la trompeta moderna, solo que más corta. Era parte de los primeros instrumentos de viento con pistones o émbolos y que vinieron a revolucionar la forma de hacer música en el mundo. Don Januario era el patriarca de la familia Mena. Su señora, doña Celedonia Ruiz, le tuvo 5 hijos y el talento artístico florecía en cada uno de ellos. Él se preparó muy bien porque sus padres, principalmente su papá, era un hombre muy capacitado, era un gran maestro. Sus familias, todas sus hermanas, todos tenían fama de tener buenas voces y tocar instrumentos. La casa de los Mena era una casa muy conocida en lo que es hoy San Sebastián, que antes se llamaba La Españolita. Eran finales del siglo XIX e inicios del XX. La ciudad de León era altamente intelectual en aquellos años. El arte, el conocimiento, la cultura en general despertaban el interés de una sociedad con grandes necesidades de desarrollo. El talento de José de la Cruz fue bien recibido. Grandes talentos se cultivaban en aquella ciudad. Otro niño prodigio también caminaba por esas calles. En una visita que hizo Rubén Darío al centro escolar donde estudiaba José de la Cruz Mena, se conocieron por lo menos de vista. Rubén Darío ya era conocido como el poeta niño, como el genio que era. José de la Cruz Mena no era conocido todavía. Entonces cuenta el doctor Buitrago, según las fuentes, que cuando Rubén Darío entró al aula, pues todo el mundo se puso de pie, lo aplaudió, y él y José de la Cruz Mena se vieron fijamente, no retándose, sino como que reconociéndose el genio el uno en el otro mutuamente. Y se ha sido un pasaje maravilloso para quienes tuvieron la dicha de presenciarlo. En su adolescencia, José de la Cruz Mena se vio atraído por el deseo de seguir explorando en el arte y parte a Managua, a la Escuela Nacional de Música, donde el director también estaba a cargo de la Banda de los Supremos Poderes. Y cuando se le da la oportunidad de pertenecer a la Banda de los Supremos Poderes de Nicaragua, que fue fundada por Alejandro Cousin, como decimos nosotros en Nicaragua, Cousin, que era de origen belga y cuñado del general Zelaya, llega a hacer la prueba porque le habían dicho al maestro Alejandro de que era un muchachito con perfiles de genio y le presentaron partituras muy difíciles y el muchachito logró descifrarla. Dijo, esta es tal cosa, esto lleva un compás tal, y sorprendió. Y comenzó en Managua, a los 15 años, comenzó a tocar en la Banda de los Supremos Poderes. La Banda de los Supremos Poderes equivalía a una banda militar. Formaba parte del ejército de Nicaragua y en aquellos años
muchos países tenían esta dependencia musical en sus fuerzas armadas. Siempre había trabajo para quienes tocaran cornetín por tanta guerra que había en Nicaragua. En esos días no habían celulares ni radios. Entonces las fuerzas militares se movían, atacaban, retrocedían, se iban para la izquierda, a la derecha, a los flancos, dependiendo del toque. Entonces el soldado sabía que con X sonido tenía que retroceder o avanzar. Ahí tenía un salario estable con el rango de soldado, pero alguien le comenta que en El Salvador se ha conformado una orquesta que explora nuevos retos musicales. El doctor Armando Zambrana se tomó 5 años para viajar por los países que visitó Mena y redactar su libro biográfico Mi incurable tristeza. Antes de llegar a El Salvador, Mena hizo escala en Honduras. Según sus investigaciones, el músico nicaragüense no formó parte de la banda de los supremos poderes de ese país y su maestro fue otro del que ha relatado la historia. El que se dijo en Nicaragua que había sido profesor, su profesor, no es cierto, que es Adalid Gamero, porque cuando José de la Cruz Mena estuvo en Honduras, el joven Gamero estaba estudiando ingeniería en San Francisco y no pudo haber sido su profesor. Tampoco que él estuvo en la banda de los Supremos Poderes de Honduras, porque esa se fundó en 1922 y hacía mucho tiempo que había muerto José de la Cruz Mena. Él estuvo en una banda que se llamó Banda de Aficionados de Honduras, de Tegucigalpa. En El Salvador sí se incorpora a la banda de los Supremos Poderes bajo la dirección del maestro Dreus. En ambos países adquiere muchos conocimientos, roza con grandes prospectos de la música clásica y realiza además sus primeras composiciones. Él conoció a los grandes maestros de entonces, a Berlois, por ejemplo. Conoció a los grandes maestros, a los que eran clásicos en esa época o a los que comenzaban a ser los grandes de Europa, por ejemplo, Giacomo Puccini. Esto los conoció él en El Salvador por la vinculación que había con el maestro Dreus, ¿verdad? La conexión que tenía Dreus con Alemania y con la antigua Prusia, y había posibilidad de traer partituras y poderla estudiar. Él estudió en la escuela de Dreus, o de Dreus, estudió composición musical de alto nivel, o sea, morfología musical. En aquel país su salud se complica. Extraños síntomas le hablan de regresar a tierra patria, y así lo hace bastante desmejorado. En El Salvador comienza a sentir esos síntomas que primero pues comienzan como una llaga que él comienza a tratarse, pero luego se le va declarando. Entonces decide regresar a su patria. Cuando él regresa a Nicaragua, él vuelve a su barrio de San Sebastián de León, que fue el barrio donde él nació, ¿verdad? Y él busca a su familia, pero ya su padre, su madre han fallecido, sus hermanos se han dispersado, entonces comienza ya a desarrollarse la lepra. Entonces decide dejar el barrio de San Sebastián y trasladarse a las orillas del río Chiquito. Ahí, con la ayuda de sus amigos, construye una barraca, una choza, una casa muy humilde, y ahí se instala porque comenzó a sentir como que a la gente su presencia les causaba repugnancia y él no quería molestar a la gente. Tenía tan solo 21 años, pero es el siglo XX. La medicina aún avala grandes mitos y este mal se consideraba altamente contagioso y además era una sentencia de muerte. José de la Cruz Mena entendió con resignación lo que su enfermedad implicaba.